El pasaje bíblico que narra Marcos 12, 41 al 44 habla específicamente de una viuda. Y Jesús dice en las Escrituras, en Hechos capítulo 20, verso 35 en especial, dice: más bienaventurado es dar que recibir. Y las Escrituras, cuando nos hablan que más bienaventurado es dar que recibir, esto nos hace una invitación que cuán importante es que tú y yo comencemos a dar, principalmente y especialmente a Dios, porque Él demanda que nosotros debemos darle especialmente, no solamente nuestro esfuerzo, no solamente nuestra alabanza, nuestra adoración, sino también tenemos que darlo absolutamente todo. Y cuando digo todo, también está incluido nuestras finanzas, también debemos darle al Señor. Y en especial en este pasaje bíblico, Jesús estaba en el atrio, especialmente en el atrio donde estaban, el atrio de las mujeres. El templo en este caso tenía tres entradas: una entrada para los gentiles, otra entrada para las mujeres judías y otra entrada para los varones judíos. Pero en especial las arcas de las ofrendas estaban en el atrio de las mujeres porque era muy amplio. Y así que Jesús estuvo en aquel momento. Los discípulos estaban un poco retirados del lugar donde Jesús estaba. Y así que Jesús se detuvo y dice las Escrituras que estaba cerca del arca de las ofrendas, tal vez meditando, tal vez en este caso esperando en ese momento. Y cuando Jesús levanta la mirada, comienza todo el pueblo a venir delante del arca de las ofrendas. Y Jesús prestó bastante atención cuando la gente comenzaba a venir hacia el arca de las ofrendas para poder darle al Señor las ofrendas. Y cuando Jesús observó que la gente venía y daba grandes cosas y las ponía ahí en el arca, pero en especial le llamó la atención que después de toda esa gente que dio, vino una mujer y era viuda y dio, según las Escrituras dice, 2 blancas. Y para poder entender aquellas arcas de las ofrendas, tenían algo característico. Dicen que era la forma como de una trompeta, ancha arriba, y cuando iba descendiendo las bases hasta llegar a la parte baja, se iba adelgazando un poco más. Entonces, la gente venía y echaba ahí sus ofrendas a Dios y las presentaba. Pero dice la Biblia que la gente comenzó a dar de lo que le sobraba. Y la gente comenzó a dar en abundancia y comenzó a dar en los cofres, en las arcas de las ofrendas. Y Jesús estaba observando absolutamente todo eso, cómo la gente venía y daba. Pero en especial le llamó la atención de esta viuda, que a nuestro propio concepto o a nuestro propio juicio podríamos decir que aquellos hombres que comenzaron a dar bastante, fue una mejor ofrenda que vinieron a darle al Señor. Pero ante los ojos de Dios no fue así. Jesús estaba observando detenidamente, y cuando vio que los hombres ricos venían y dejaban ahí sus ofrendas, Jesús no se interesó tanto en ello. Pero cuando ve a aquella mujer viuda entrar y depositar ahí sus 2 blancas, dice las Escrituras que era todo lo que ella tenía, era su sustento para poder vivir. Y lo que Dios muchas veces pide de nosotros, que debemos darle absolutamente todo, no darle una parte. Por eso las Escrituras dicen: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu alma, con todo tu ser. Dios pide absolutamente todo de parte de nosotros. No nos pide un poco. Dios no pide un poco de una parte de tu corazón. Dios lo pide absolutamente todo. Dios no pide una pequeña parte. Dios lo pide absolutamente todo. ¿Y saben por qué? Porque Dios dio todo lo que Él tenía por nosotros. Y cuando me refiero a que Él dio todo lo que Él tenía por nosotros, era nada menos y nada más que a su Hijo Jesucristo. Él lo entregó todo, para Él lo era todo, porque la Biblia dice que era su unigénito Hijo, todo lo que Él tenía, pero se lo dio por nosotros. Y nosotros también debemos ser recíprocos con Dios.
debemos darle y de igual forma o de igual manera. Lo que Él da, lo que Él dio por nosotros, también nosotros debemos darle también a Dios. Y Dios espera absolutamente eso de nosotros. Y lo que habla aquí las Escrituras, dice que Jesús mismo llamó a los discípulos y les dijo: vengan, de cierto os digo que toda aquella gente que llenó aquí en el arca de las ofrendas ha dado sus obras. Lo que les sobra lo ha dado. Pero esta mujer viuda, que tenía todo lo que tenía para vivir, para subsistir, para el día, se lo ha dado. Y Jesús comenzó a exaltar a esta mujer porque le había dado absolutamente todo lo que ella tenía. Y Jesús dijo: esta mujer ha dado más que todos ellos. Pero ¿cómo va a dar más que todos ellos si los demás dieron bastante? Pero esta mujer solamente dio dos blanquitas, dos blancas. Y dos blancas de esta palabra griega, leptón, esta mujer dio dos leptón, dos blanquitas nada más, que vendría a ser estas dos blancas nada más que un cuadrante. Y un cuadrante era la 64 parte de un denario, y un denario era el sueldo de un trabajador, de un salario diario, de un hombre que trabajaba comúnmente. Esto quiere decir que esta mujer viuda dio menos que un denario, que un salario de un trabajador normal. A nuestra simple vista parecía algo insignificante tal vez para los hombres, pero para Dios era algo importante, era algo mayor. Por eso que Dios le exaltó a esta mujer. Y cuán importante es que tú y yo le comencemos a dar a Dios todo lo de nosotros le demos a Dios. Él espera eso de cada uno de nosotros, que le entreguemos todo. Pero esta mujer que Dios se acercó y dio lo único que tenía, o todo lo que tenía para vivir, no pensó, ni siquiera se detuvo a pensar y decir: pero si yo le doy todo al Señor, si yo le doy todo a Dios, ¿qué será de mí? Mañana, ¿qué comeré o qué pasará conmigo? Pero esta mujer, dice las Escrituras, que no lo pensó dos veces y se le entregó todo a Dios. ¿Y saben por qué? Porque esta mujer confiaba, que sabía que Dios le iba a proveer, porque ella creía que Dios era Jehová Jireh, nuestro proveedor. Y era el proveedor de esta mujer, y podía en esta mujer confiar en Dios, porque sabía en quién confiaba, sabía que Dios le podía sustentar, sabía que Dios le podía dar de comer. Por eso dicen las Escrituras en Mateo capítulo 6, del verso 25 hasta el 34. Jesús le dice a los discípulos en esta enseñanza: miren a las aves del cielo, que no recogen sus alimentos en graneros, ni las guardan, ni se preocupan tanto en ellos, pero mi Padre que está en los cielos las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que aquellas aves? Y aún sigue describiendo ese pasaje bíblico y dice: mi Padre que está en los cielos sabe que tenéis necesidad y Él lo va a suplir absolutamente todo. Y esta mujer creía en esas palabras, sabía que Dios le iba a proveer. No importaba las circunstancias o el tiempo en el cual estaba viviendo, de escasez o de ruina tal vez. Porque cuando la Biblia habla que esta viuda era pobre, esto significa que esta mujer era la más pobre de todos los pobres. Y las viudas eran consideradas en el segmento de la sociedad judía como las más pobres, desamparadas. Por eso Dios puso leyes, le dio leyes a Moisés para el cuidado y la protección de las viudas. Esto quiere decir que Dios tiene cuidado de las viudas y también de los huérfanos. Dios tiene cuidado de todos ellos, de las viudas y también de los huérfanos. Dios tiene el cuidado respectivo, por eso creó leyes que lo protegieran a la viuda para que no estén desamparadas. Y esta mujer sabía que esas leyes no los había dado Moisés, sino los había dado el Dios Todopoderoso. Por eso que ella confiaba y sabía que Dios le iba a poder bendecir, sabía que Dios le iba a alimentar y le iba a sustentar, y que Dios no le iba a dejar sola a esta mujer. Y lo que nos impresiona más aquí es la fe que esta mujer tenía. Esta mujer no dijo: ¿y qué será de mí mañana? No tengo que comer para mañana. Debo darle una blanca y una blanca guardarme para mi sustento. Pero esta mujer decidió darle absolutamente todo, sin quedarse con nada en el bolsillo. Algunos pueden decir: entonces yo estoy en la capacidad de dar dos blancas como esta viuda. Pero déjame decirte, tú podrás darlo, pero tienes que llegar hasta tal punto de no tener absolutamente nada para comer. Pero si tienes algo que te sobra, entonces tu ofrenda o tu donación que tú das no se puede comparar con esta viuda.
porque la viuda lo dio completamente todo lo que ella tenía. Y eso nos debe motivar a nosotros para poder darle lo mejor y darle todo a Dios. Nuestra donación, nuestras ofrendas, nuestras primicias o tal vez nuestras siembras debemos darle a Dios y confiar que Dios va a proveer. Pero a veces viene la duda, tal vez venga en este caso este pensamiento: ¿pero qué será de mí? Estamos a las justas. Tenemos para comer, para subsistir en este mes. ¿Cómo yo pretendo dar ofrenda a Dios o dar mi siembra? Pero esta mujer no lo pensó así, porque sabía que Dios le iba a proveer. ¿Y cuántos de nosotros creemos que Dios nos va a proveer? No importa los tiempos de las circunstancias en las cuales tú vivas. No hay empleo, sí, no hay empleo. Hay escasez, sí, hay escasez. Pero déjame decirte que para el pueblo del Señor esas cosas no le afectan, porque nuestra mirada está puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestra esperanza debe estar puesta en Él. Él es el que dice: yo soy el dueño del oro y de la plata. Y si Él es el dueño, Él es el rey de todo el universo, entonces Él es el único suficiente que nos puede sustentar a todos nosotros. Entonces, si nos encontramos en un momento quizás de escasez, debemos empezar a confiar en Dios. Porque si tú quieres ver cosas grandes en el Señor te va a llevar a situaciones extremas. Dios no te va a pedir en tu momento que tú tengas de tu sobreabundancia, en tu momento que tú llegues a una cúspide económica y tengas para darle de sobra a Dios. Dios no te va a pedir tanto en ese momento. ¿En qué tiempo te va a pedir? Cuando tú no tengas absolutamente nada, o estés a las justas o estés para subsistir. Ahí Dios te va a pedir: dame. ¿Quieres ser bendecido? Dame. Pero Señor, tengo las justas para subsistir para mí, para mi familia. Ahí en ese momento Dios te va a pedir. ¿Quieres ver cosas grandes? En ese momento lo verás. No en tu abundancia. Porque en tu abundancia no va a haber ningún tipo de sacrificio que tú puedas hacer. Porque cuando uno tiene abundancia, no le cuesta absolutamente nada dar. No hay ningún sacrificio ahí, lo puede dar con facilidad. Pero es muy difícil darlo en nuestra escasez. Ahí cuando tú no tienes nada, a ver, dárselo al Señor. ¿Lo vas a poder dar? Miren que esta viuda ni siquiera lloró en ese momento para decir o acercarse al arca y decir: soy una viuda, soy pobre, por favor tengan compasión de mí. O tal vez Jesús hubiese dicho: miren que esta viuda viene, no tiene a la justa dos blanquitas. Hey viuda, levántate ese cofre de ofrendas, llévatelos al hombro y llévatelos a tu casa, porque tú necesitas. Pero Jesús no hizo ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Porque el Señor quería darle una lección, no solamente a los discípulos, sino posteriormente a esta generación, a toda su iglesia. Que debemos aprender a desprendernos y darle todo a Dios. No importa la circunstancia. Y si tú estás viviendo una escasez, no tienes empleo tal vez, pero es ahí cuando tú tienes que aprender a dárselo a Dios. ¿Quieres que Dios te bendiga en ese momento de tu, quizás de tu escasez, de tu limitación? Ahí dáselo a Dios. Y recuerda que Dios honra a los que le honran. Dios te va a bendecir. Dios es Dios de pactos. Dios no nos ha dejado solos. Dios ha prometido que nos va a bendecir. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho lo cumplirá. Y Él ha dicho que nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Él es nuestro Rey, Él es nuestro todo. Él nos va a bendecir, nos va a colmar de bendiciones. Pero tenemos que aprender a creerle a Dios, a vivir por su palabra, no por circunstancias o situaciones, ni por el día. Porque a veces ponemos nuestra esperanza. No hay empleo, estamos en ruinas, se han cerrado todas las fábricas. Pero aprende a confiar en Dios. Ahí en tu escasez es cuando debes aprender a buscar más a Dios. Dios quiere exaltarte en ese momento. Dios quiere manifestar su gloria y su poder. Es ahí cuando tú tienes que aprender a buscar a Dios. Porque recuerda que Dios es el que da semilla al que siembra. Y si tú no tienes en ese momento, entonces busca a Dios y dile: Dios, no tengo absolutamente que darte, pero cumple tu palabra y dame una semilla para poder sembrar. No tengo quizás tal vez hoy día para darte, pero yo te pido, Padre, que tú me puedas dar esa semilla para poder sembrar, y Dios te lo va a dar. Por eso que antes de poder nosotros quejarnos tal vez y decir: no tengo donación, no hay para construir el templo, no podemos dar ofrenda, buena ofrenda, no hay esto. Y a veces lo que decimos: la situación está mala, hay crisis económica.
Pero la pregunta es si para el pueblo de Dios también habrá crisis. Miren que esta viuda pobre no tenía nada. Era la más pobre de las pobres. ¿Quién iba a sustentar a esta mujer? Pero esta mujer decidió dárselo todo al Señor.